a la Facultad al Departamento de Sociología, a Blas Izquierdo y a todos los compañeros y compañeras de la Facultad y del Departamento. Yo les venía a hablar de la incorporación del análisis de las desigualdades a la evaluación de políticas de empleo. Como tú quieras, como tú quieras. Sí, no, la idea que les traigo es, a través de un ejemplo, que es la evaluación de un programa concreto de incentivo a la contratación, mostrarles cómo hemos incorporado desde la unidad de evaluación del sistema público de empleo de Andalucía, cómo hemos incorporado el análisis de las desigualdades a la evaluación de las políticas públicas, en concreto a una política de empleo. Lo vamos a ver a través de un ejemplo y después haremos unas reflexiones al final, unas reflexiones extraídas de ese ejemplo y de otras experiencias, donde, digamos, se plantean algunos retos o algunas recomendaciones para hacer esto, ¿no? Para incorporar la desigualdad en las políticas de empleo. Antes de ver este ejemplo, yo quería contextualizar un poco la situación del contexto laboral en las que, o que tienen estas políticas para enfrentarse, ¿no? Es decir, cuáles son los problemas que nos encontramos en el mercado laboral andaluz y español, ¿no? Que digamos que son las dos primeras partes, ¿no? de la presentación. Entonces, fundamentalmente las problemáticas del mercado laboral, bueno, hay muchas, evidentemente, como en todos los países, se encuentran muchos problemas, pero bueno, puede ser la estacionalidad o la estacionalidad por la dependencia de sectores concretos como el turismo y la agricultura, la baja productividad, el desajuste entre la oferta de empleo y la demanda de empleo. Hay varias, pero quizás las tres cuestiones que más preocupan y ocupan los fondos de las políticas de empleo, pues son, por un lado, la elevada volatilidad, es decir, hay mucha inestabilidad en el empleo en España, en comparación con otros países del marco europeo y de fuera del marco europeo, se destruye y se genera empleo muy rápidamente, es decir, es un mercado laboral muy inestable en ese sentido, depende mucho de las crisis y también de los crecimientos económicos. Otra cuestión es las altas tasas de paro. En cualquier ciclo económico, el mercado laboral español es especialmente preocupante la tasa de paro que obtiene junto a otros países en el marco europeo como Grecia o Portugal. Y después, el otro componente, el otro problema importante, digamos que son los altos niveles de precariedad. Precariedad en un doble sentido. Precariedad como temporalidad, como tasa de temporalidad. Tenemos mucha contratación temporal. Aunque si bien es verdad que en la última reforma laboral de diciembre de 2021, pues esas tasas de temporalidad han disminuido bastante, ¿vale? Pero bueno, ha sido un problema estructural del mercado laboral en España. Y también precariedad en términos de salario. Tenemos unos salarios por debajo de la media europea, aunque no llegamos a los límites de los países que tienen peores salarios, pero siempre estamos por debajo de la media. De la media, me refiero. Bueno, pues estas tres problemáticas realmente, si lo llevamos al contexto andaluz, que es donde vamos a hacer esta evaluación, donde digamos, son las políticas activas de empleo que nosotros en la unidad de evaluación del Servicio Público de Empleo son los que analizamos. Este es nuestro contexto. Si llevamos estos tres problemas al contexto andaluz, pues nos encontramos con que estas problemáticas son aún peores, ¿vale? Es decir, se acentúan. Si veis, estas son los cuatro mismos indicadores llevados al contexto andaluz con la comparativa con otras regiones, ¿vale? Con lo cual vemos que las tasas de desempleo, las tasas de temporalidad, la volatilidad y el salario medio bruto anual pues también son peores o nos plantean una situación todavía peor, ¿no? En el mercado laboral. Como digo, estos tres problemas son los que traen de cabeza a las políticas activas de empleo, los que más recursos ocupan para las políticas de empleo y no sé por qué. Ahora. Pero estos tres problemas, digamos que no afectan de forma igual a todo el mundo,
¿vale? Si nos estamos preguntando si esa inestabilidad, si ese acceso y esa precariedad afecta igual a toda la población dentro de Andalucía o dentro de España, pues hacemos un análisis de los datos y vemos claramente que hay determinados colectivos, determinados grupos sociales que están mucho más afectados por estos mismos problemas. Para muestra de ello, aquí tenemos un análisis, por ejemplo, de la tasa de paro, la tasa de desempleo, la tasa de desocupación, según grupos sociales, ¿vale? Según diferentes variables, las que teníamos disponibles, ¿vale? Entonces vemos que, por ejemplo, aquí viene, como os digo, la tasa de desempleo de cada uno de los colectivos, de los grupos sociales. Aquí tenemos, digamos, el número de veces de la tasa de desempleo global que tiene ese colectivo. Por ejemplo, en el caso de la población de 16 a 24 años, la tasa de desempleo es un poquito más del doble, 2,2 veces la tasa global, que es de 18,24. ¿Se entiende la tabla? Digamos que esto es el número de veces que se replica esa tasa global en cada uno de los colectivos. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues que los grupos sociales más afectados por el acceso al empleo pues son mujeres, personas extranjeras, jóvenes, personas con el nivel formativo bajo y personas que viven en municipios de poca población, ¿vale? Gráficamente, digamos que los mismos datos traídos a una gráfica donde, digamos, el nivel de la tasa global sería este eje, este 1, del valor 1, pues aquí estarían los grupos sociales que están más afectados y por debajo de esa los que están menos afectados. Simplemente es una representación gráfica de los mismos datos que teníamos. Ese mismo análisis se ha realizado también para la temporalidad, las tasas de temporalidad. Y resulta que los grupos afectados son exactamente los mismos. Mujeres, personas, o más afectados, digamos. Mujeres, personas extranjeras, jóvenes, de bajo nivel formativo y del ámbito rural, ¿vale? Digamos que son los colectivos que tienen datos de número de veces de la tasa de temporalidad más altos de 1, ¿vale? Superiores a 1. Aquí está la representación gráfica, igual que se realiza de la otra forma, y también trabajando con los salarios, con los datos de los salarios, vuelve a pasar que esos mismos colectivos son los más afectados. Conclusiones que podemos sacar de esto, ideas. Algunas reflexiones que podemos sacar de esto, pues que si hemos dicho que hay tres problemáticas fundamentales del mercado laboral andaluz, podemos añadir una cuarta, que es la desigualdad. La desigualdad laboral es una característica, un rasgo más problemático también del mercado laboral andaluz y español. Otra cuestión, otra idea que podemos sacar de estos datos es que no siempre las características que tienen estos grupos sociales son características asociadas a la capacidad productiva que tienen. Por ejemplo, el nivel formativo es posible que se entienda que un nivel formativo inferior suponga menos capacidad productiva de la persona, ¿vale? Pero eso no siempre pasa así en algunos colectivos. Prefiero, por ejemplo, si estamos midiendo el tamaño o estamos relacionando el tamaño del municipio, no tiene por qué estar relacionado con la capacidad productiva. Es decir, que muchas veces estas características no tienen nada que ver con el mercado laboral, son externos. ¿Vale? También sabemos que este tipo de características, estas estructuras y procesos que generan esta desigualdad, no solo afectan al acceso al empleo, sino que también afectan a cómo estas personas gestionan su posicionamiento en el mercado laboral. Es decir, las posibilidades que tienen, por ejemplo, de promocionar, o las posibilidades que tienen de conseguir un contrato indefinido, temporal. Es decir, su posición en el mercado laboral queda mermada por sus características, por estas características. Y por otro lado, y como consecuencia quizá de esta desigualdad laboral, sabemos que la desigualdad laboral está muy relacionada con la desigualdad económica, ¿no? Con la pobreza. Sabemos que es la principal causa de pobreza. Aquí tenemos, por ejemplo, las tasas de riesgo de pobreza de las personas según la situación laboral que tienen. Evidentemente, las personas paradas son las que tienen más riesgo de pobreza.
Igual que ahora se está hablando, o cada vez se habla más de la pobreza laboral, es decir, que el tener un trabajo no te saca de la pobreza. En España cada vez se habla más de esa situación, ¿no? Bueno, pues en torno a estas tres problemáticas y esta cuarta de la desigualdad social, digamos que se vertebran las políticas activas de empleo. Es decir, las políticas activas de empleo, según la definición de la Ley de Empleo del 2023, realmente son el conjunto de servicios y programas que lo que procuran es impulsar la creación de empleo, mejorar las posibilidades de acceso al empleo, y no solo de acceso al empleo, sino a un empleo de calidad, a un empleo digno, ¿no? Atacando un poco la precariedad en busca de la precariedad. Y también el mantenimiento y la mejora de la empleabilidad, hablando un poco de la volatilidad, ¿no? De la inestabilidad. Digamos que las políticas activas de empleo están destinadas precisamente para esto, para luchar contra estos problemas. Por otra parte, las políticas pasivas de empleo pues hablan más bien o gestionan más bien lo que son los subsidios de desempleo, que es otra rama, digamos. Bueno, pues desde la unidad de evaluación en la que trabajo en el Servicio Público de Empleo, el punto de partida es este, ¿no? Las políticas activas de empleo de alguna forma no pueden diseñarse sin tener en cuenta que todos estos problemas de acceso y de inestabilidad, de volatilidad y de precariedad están de alguna forma atravesadas por la desigualdad social. Y cuando se diseñan las políticas activas de empleo se tienen que diseñar pensando en que tienen que atacar esto desde el punto de vista de la desigualdad, es decir, de que no afectan de la misma forma a todos los grupos sociales. Partiendo de esa idea, en la unidad de evaluación del Servicio Andaluz de Empleo, pues paulatinamente hemos ido incorporando este análisis de las desigualdades, digamos, a la evaluación de las políticas de empleo. ¿De acuerdo? Y bueno, estas experiencias nos han servido también para sacar una serie de conclusiones. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de cómo se aplica este análisis de las desigualdades a un programa particular, que es el programa de incentivos dirigido Iniciativa de Cooperación Local. Para eso tengo que explicaros. Bueno, para eso tengo que explicaros en qué consiste este programa, para entender un poco cómo se realiza la evaluación del programa. Bueno, el programa de incentivos es una ayuda económica que se le dan a los ayuntamientos en este caso a los ayuntamientos, para hacer contrataciones, para los costes salariales de las contrataciones de personas desempleadas. Este programa, digamos, tiene una financiación de 268 millones de euros, ¿vale? Y dividido en tres fondos, en tres programas diferentes, según los fondos, la procedencia de los fondos, aunque eso no es relevante. Y lo que se hace con este dinero es distribuirlos a nivel municipal según tamaño de población del municipio, pero también tasa de desempleo. También se hace una corrección según municipios que tengan mayor tasa de desempleo, pues se le dota de mayor resursos. En principio, estos son los créditos disponibles por los municipios. Los municipios, los ayuntamientos pueden solicitar la ayuda o no pueden hacerla, aunque el 90 y tantos % de los municipios la solicitaron. Para ello tienen que elaborar un proyecto de interés público en el cual tienen que describir una serie de actuaciones que van a llevar a cabo en el pueblo, en el municipio, y que tienen que ser de interés público, por ejemplo, arreglar una calle o un parque o instalar un centro de atención a las personas discapacitadas, es decir, que tienen que tener un objetivo de interés público, como decía. Pero además de describir esas actuaciones, tenían los municipios que describir cuáles son los puestos que necesitaban para esos incentivos. Es decir, qué ocupaciones necesitaban, durante cuánto tiempo tenían que contratarlos, todas las características del puesto, ¿no? Qué perfil profesional necesitaban, etc. Una vez establecidos esos puestos, el Servicio Andaluz de Empleo mandaba 3 candidatos para cada uno de los puestos. Y el municipio, el ayuntamiento, seleccionaba uno de los candidatos de esos 3 puestos. ¿Vale?
Bien, pues digamos que el candidato seleccionado se convertía en destinatario de la ayuda, ¿vale? Recibía esa ayuda. El ayuntamiento utilizaba el dinero para los costes salariales de esa contratación, y esas contrataciones tenían unas características concretas que no podían ser, tenían que ser de 6 a 12 meses, es decir, la duración era variable según el puesto y según las necesidades del proyecto, y después había un montante concreto según el grupo de cotización. Eso está relacionado con la cualificación de la persona, con el tipo de puesto. Aparte, con estas personas que eran desempleadas, tenían que ser desempleadas, se hacía otro tipo de actuaciones como talleres de inserción, tutorizaciones, certificados de profesionalidad, bueno, otro tipo de actuaciones, ¿vale?, para mejorar su empleabilidad futura. Bueno, pues este es el planteamiento de, digamos, de la ayuda que nosotros, o de los incentivos del programa que nosotros evaluamos, y para eso casi siempre utilizamos, o habitualmente utilizamos, el modelo del marco lógico, ¿vale?, sobre criterios de evaluación. Que a través de criterios de evaluación nos hacemos una serie de preguntas de evaluación e intentamos darle respuesta con indicadores de evaluación, ¿vale? De forma muy simple, explicado de forma muy simple, pues nosotros, por ejemplo, nos basamos en 3 criterios concretos: cobertura, eficacia, eficiencia e impacto. De forma muy simple, como digo, la pregunta básica de la cobertura realmente es a cuántas personas estoy dando cobertura o estoy contratando, ¿no?, a través de estos incentivos. De todos los desempleados de Andalucía, ¿cuántos estoy cubriendo, ¿no? ¿Cuántos estoy...? Eso generalmente se traduce en una tasa de cobertura general, ¿vale? De la eficacia, lo que nos preguntamos sobre todo, o lo que generalmente los resultados del estudio de la eficacia, realmente qué resultados obtenemos. Medidos como, por ejemplo, número de contratos que ha obtenido la ICL, ¿no?, la iniciativa, o por ejemplo sesiones de orientación que llevamos a cabo, horas de talleres de inserción, etcétera. Todos los resultados inmediatos que tiene esa iniciativa. Como eficiencia, pues nos preguntamos cuál era el coste unitario, la inversión media por persona, ¿vale? Es decir, del constante total, cuánto se había invertido por persona. Y el impacto simplemente es qué efectos tiene el haber participado como destinatario en este programa, por ejemplo, al cabo de un mes o al cabo de 6 meses. Es decir, esta persona que ha salido de este programa, es decir, que ha participado en este programa al cabo de un mes, está insertada laboralmente, es decir, está empleada o sigue desocupada. ¿Entendéis? Es un poco la pregunta que se hace por cada año. Esas que son las preguntas simples, o por lo menos las básicas, las primeras. Por ejemplo, cuando nos preguntábamos en la cobertura cuál es el alcance de la ICL respecto a las personas potencialmente destinatarias, es decir, a cuántos desempleados habíamos contratado, cuando incluimos el análisis de las desigualdades, las preguntas son un poquito más complejas, pero el análisis es muchísimo más rico, ¿vale? Porque nos preguntamos, bueno, ¿cuán diferente es el alcance de la ICL entre las personas potencialmente destinatarias en función del sexo? Es decir, ¿cuál es la tasa de cobertura para las mujeres o para los hombres? ¿Cuál es la tasa de cobertura según el nivel formativo? ¿Vale? Y los datos son, como digo, mucho más enriquecedores. Cuando nos preguntamos sobre la eficacia, también nos podíamos hacer preguntas desde el análisis de las desigualdades. Es decir, sabemos que las contrataciones eran diferentes, porque había una duración concreta, un tipo de ocupación diferente para cada persona, los puestos eran diferentes. Entonces nos preguntábamos, bueno, estas condiciones diferentes de contratación, ¿cómo se distribuyen según grupo social? Es decir, las mujeres o los jóvenes, por ejemplo, ¿tienen contrataciones igual de duración que los mayores? La pregunta era, ¿estos resultados afectan de distintas formas, son diferentes según el grupo social al que nos estamos refiriendo? Después, el impacto, que era la pregunta sobre la probabilidad de inserción que tiene una persona cuando sale del programa. También podemos preguntarnos, bueno, ¿y esa probabilidad de inserción cómo es para, por ejemplo, según grupos de edad? ¿Cómo es para mayores? O según nivel formativo? A lo mejor el impacto es mayor, la tasa de inserción laboral es mayor para determinados grupos sociales y menos para otros, con lo cual al decisor político le hace pensar, oye, este programa está muy bien para determinados colectivos, pero a lo mejor hay que destinarlo a esos colectivos porque para los otros no está sirviendo.
Por otro lado, también la eficiencia, que se me había olvidado, la eficiencia también habla de la inversión media, pero la inversión media también se puede calcular por colectivo, porque si el tipo de contrato es diferente, aunque los precios por contrato estaban estipulados, si los contratos buenos se le dan a un tipo de colectivo, la inversión media de ese colectivo va a ser mayor, ¿no? Y además, si nos preguntamos además de la inversión media, según la inserción que hayan tenido después, estoy preguntándome cuánto me está costando, y aunque esté feo, ¿no? Pues qué recursos me está costando el impacto posterior, ¿no? Que tiene en cada tipo de... Bueno, aquí he traído algunos resultados, no he traído todos, pero bueno, para que veáis un poquito cuáles son los resultados de este tipo de análisis de las desigualdades dentro de la evaluación. Dentro de la cobertura, por ejemplo, y también para que veáis qué indicadores se utilizan para introducir este análisis de desigualdades. Aquí, por ejemplo, el indicador era la ratio de feminización de las personas destinatarias. Bien, según para la ICL, dentro del programa, la ratio de feminización era de 0,9. Visto así, parece paritario, ¿no? Tanto hombres como mujeres. La ratio de feminización es el número de mujeres que hay por cada hombre, ¿vale? Entonces, salían como 0,9 mujeres por cada hombre participante, más o menos paritario. Pero claro, cuando lo comparábamos con el colectivo de referencia, es decir, con los potenciales destinatarios, veíamos que los desempleados tenían una ratio de feminización de 1,5, es decir, que hay muchas más mujeres desempleadas que hombres, con lo cual había una infrarrepresentación femenina, ¿vale? Esa infrarrepresentación femenina después vimos que era también producto de que las ocupaciones y los puestos que solicitaban los ayuntamientos estaban bastante masculinizados, es decir, eran puestos de albañil, de jardinería, que generalmente lo ocupan hombres. Pero también vimos, por ejemplo, efectos que no esperábamos y que además no eran el objetivo del programa, como que había una sobrerepresentación, por ejemplo, de personas que tenían estudios universitarios, que no se buscaba en el programa, pero que vimos que era así. Esta otra forma de verlo, no a través de una ratio, sino de un porcentaje, donde el porcentaje, por ejemplo, de personas destinatarias con estudios universitarios en ICL, en el programa, era del 19,2, mientras en los desempleados del 13,3, con lo cual estaban sobrerepresentados. Bueno, algunas conclusiones más, por ejemplo, las personas extranjeras estaban muy infrarrepresentadas, ¿vale? No habían tenido acceso al programa de alguna forma, no habían sido beneficiarios del programa en función de lo que tenían que ser. O, por ejemplo, sí nos encontramos con la grata sorpresa de que sí había cubierto, estaban sobrerepresentados colectivos que sí necesitaban este tipo de ayudas, ¿no? Eran, por ejemplo, las personas PLD, que son parados de larga duración, de más de 2 años, o, por ejemplo, los desempleados de más de 55 años. ¿Vale? Sí estaban sobrerepresentados y eso era positivo, ¿no? Y aquí tenéis el último resultado que vamos a ver, porque es quizás más llamativo y más interesante, es el impacto que tuvo el programa según colectivos, ¿no? Según grupos sociales. Este impacto se calculaba de forma... Nosotros tuvimos la ventaja de tener un grupo de control muy fácil de obtener. No sé si os acordáis que eran 3 candidatos, que mandábamos 3 candidatos, el SAE mandaba 3 candidatos por puesto. Bueno, pues los otros 2 candidatos tenían características muy similares. Digamos que los candidatos se buscan para un perfil concreto, con una experiencia, con un nivel formativo, y eran 3, como digo, 3 candidatos con perfiles profesionales muy similares. Con lo cual, el grupo de control fueron estas 2 personas que no habían sido seleccionadas. Componían ese grupo de control, claro, de todos los puestos, o sea, mucho más. Bueno, pues averiguamos que, digamos que la inserción a un mes vista, porque esta es a corto plazo, esta presentación habla del impacto a corto plazo, la inserción laboral a un mes vista de las personas que habían participado en la ICL había sido el global de 13,2%, es decir, el 13,2% se habían encontrado inserción. Después de participar, no la participación, después de participar. Y en el grupo de control ese dato bajaba al 5,8%. Conclusión, hay 7 puntos de diferencia. Bueno, algo de impacto ha tenido el programa. Pero claro, el impacto cuando se mira con los grupos sociales vemos que es muy diferente. Vemos que, por ejemplo, el tamaño del municipio era una variable que afectaba mucho al impacto de la ICL, ¿no? del programa. En los municipios pequeños había sido el impacto muy positivo, en el sentido de que había, digamos que la diferencia
se había elevado de 7 puntos porcentuales a 18, ¿vale? Con lo cual había sido ya una correlación clara según el tamaño municipal, es decir, que esa variable influía muchísimo. Otras cosas que no nos gustaron tanto, pues que el programa, pensando en atajar desigualdades, digamos que el programa, lo ideal hubiera sido que hubiera tenido más impacto en los jóvenes y en los mayores, y justamente pasó lo contrario. Digamos que los grupos etarios más beneficiados por el impacto realmente fueron las edades medianas, ¿vale? Bueno, del análisis de estas tablas realmente al final pues sacábamos algunas conclusiones, que el programa en realidad había tenido pocos efectos para colectivos no vulnerables. Había tenido mayores efectos para colectivos no vulnerables que para colectivos vulnerables. Habían beneficiado más las personas de edad media, los estudios universitarios, con lo cual no nos servía para... Y la diferencia entre hombres y mujeres tampoco era muy elevada, era de 3 puntos porcentuales en favor de las mujeres, pero era poco. Y como decía, territorialmente también sí había un impacto, claro, sí había sido beneficioso para un decisor político, pienso, o quien tiene que diseñar las medidas, el saber que esto tiene efectos, por ejemplo, en los municipios pequeños, te hace pensar, bueno, y si dedicamos los recursos a esos municipios pequeños y actuamos de otra forma con los municipios grandes, es decir, para que veáis un poco las implicaciones que buscamos con esto. Después muchas veces estas conclusiones se quedan en un cajón y no se van, pero bueno. Bueno, a raíz de esta experiencia y de otras experiencias similares, de otros estudios similares, sí hemos sacado algunas conclusiones que en forma de reto o de recomendación para aplicar este análisis de las desigualdades a la evaluación. La primera de ellas es que hay que pensar en claves de desigualdad, hay que pensar no cuando tengo que hacer una evaluación, sino cuando tengo que diseñar la política activa de empleo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la evaluación, si una política de empleo no se plantea objetivos y metas con estas claves, es decir, por grupos sociales, por ejemplo, es difícil hacer la evaluación de ello. Es más complicado, se complica más. Y además también porque si no se plantea desde el diseño, las políticas no tienen, o los resultados, o los datos, digamos, que tenemos de los participantes en estas políticas, no nos van a servir a no ser que se registren y se desagreguen lo suficiente. Es decir, para hacer este tipo de estudios tenemos que tener los datos de los participantes por edad, por sexo. Entonces necesitamos eso, y además estas desagregaciones tienen que estar alineadas con, digamos, las fuentes de referencia. Yo tengo datos de los desempleados de Andalucía con determinadas categorías por nivel formativo. Esas mismas categorías deberían estar también en los datos de las medidas, si no, no puedo comparar. No sé si... Por otro lado, una conclusión también muy interesante que creo que es muy importante, porque muchas veces se trata este tema de la desigualdad como un criterio aparte, o como digamos que se habla de cobertura, eficacia, eficiencia, impacto y después desigualdad o equidad, ¿no? Como criterio de evaluación. Y creo que en ese sentido creo que se le saca mucho menos partido. Digamos que en ese sentido creo que hay que integrar este análisis de desigualdades dentro de los criterios de evaluación, como algo transversal, como algo integral, ¿vale? Porque como digo, el análisis se hace mucho más rico y profundo. Y las tres últimas conclusiones es cómo abordar. Hay que explorar cómo abordar el tema de la interseccionalidad también dentro de la evaluación de las políticas de empleo. Es algo que aún nos queda lejos, pero hay intentos, pero muy puntuales, y nos queda un poco lejos. Otra cuestión también que nos planteamos es hacer este tipo de evaluaciones, pero no para una medida concreta, como habéis visto, sino para el conjunto de las políticas activas de empleo. Es decir, cuál es, por ejemplo, la tasa de cobertura de todas las políticas o para personas extranjeras, o para mujeres, pero de todas las políticas. Es decir, hacer un poquito un análisis más holístico, en este caso de la política de empleo. Y por último, lo que hace falta también es elaborar recursos metodológicos para implementar este análisis de desigualdades, porque nos vemos muy huérfanos en eso. Es decir, muchas veces vamos probando indicadores, y creo que es un elemento importante, y en eso estamos, de elaborar una especie de recursos metodológicos, de herramientas, de instrumentos para integrar este tipo de
de la municipalidad de la Murcia. Bueno, y con eso Lo voy a copiar en el escritorio. Bueno, buenos días a todos y todas y muchas gracias por esa invitación. Yo soy un poco fuera del programa y